Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por permitirnos entrar de nueva cuenta a su hogar. Y como todos los días en estos espacios de los mejores consejos culturales, ya contamos con la presencia del contador Juan Manuel Ochoa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y pues como todos los programas, siempre nos habla de un tema en específico. Contador, ¿de qué tema le gustaría platicarnos el día de hoy? El día de hoy escogí una palabra que me vas a decir que no es apropiada para un programa de radio, sino para un relojero. Sin embargo, aunque parezca una palabra como de relojero, si profundizamos un poco más, vamos a darnos cuenta que esa palabra es más importante de lo que de principio parece. La palabra que escogí para hoy es la palabra exacto. La palabra exacto proviene del latín y deriva de otra palabra que es exigere, de la que también deriva exigir, que quiere decir hacer que se cumpla algo. Pero de ese término exigere también proviene otra que es exactus, que quiere decir dar cumplimiento a algo. Y de acuerdo al diccionario de la lengua española, exacto significa algo que se debe cumplir de acuerdo a lo programado. Pero ya en nuestra vida cotidiana hay cosas que forzosamente se deben realizar de forma exacta. Y también hay cosas que no necesariamente debemos hacerlas así. Dentro de las cosas que se deben realizar de forma exacta, les cito una. Por ejemplo, si hablamos de una obra en construcción, y si el arquitecto de la obra indica que la estructura del edificio debe tener cierto número de varillas y que el concreto debe también tener una cierta resistencia, más les vale a los encargados de esa obra que sigan las indicaciones exactas, porque si no, esa obra, ¿qué cree? Se va a caer. Vamos a imaginarnos por un momento que a los encargados de la obra alguien los convence de que no es necesario ser tan precisos. Y los convence de que es lo mismo si colocamos una varilla de 1 pulgada a una, por decir, de media pulgada. Como te decía, lo más probable es que esa obra se derrumbe. En nuestra vida cotidiana ocurre algo similar, porque así como en el ejemplo del edificio, en la obra hay un arquitecto que sabe la razón de cada una de sus indicaciones, con muchísima mayor razón en el caso del universo nuestro, créame que el Creador sabe exactamente el por qué y el cómo se tienen que hacer las cosas de una manera determinada. Acá en la tierra, entre los humanos, podría haber infinidad de cosas donde quizá no sea tan importante realizar las cosas de forma exacta. Pero créame, si hablamos nada menos que de Dios, que no se equivoca y que Él sí sabe la razón por la cual debemos proceder así, eso tiene su razón de ser.
Porque muchas veces cuando vemos en nuestro mundo que las cosas andan mal y que hay tanta violencia, desintegración familiar, guerras, odios, secuestros, drogadicción y tantos otros problemas, no faltará quien diga que el mundo no está bien planeado. Vaya usted a saber qué tantas cosas irán a decir. Cuando en realidad lo que pasa es que en el mundo, por trampas que el enemigo ha puesto, muchas cosas se hacen de manera diferente a lo que, a lo que Dios ordena. Y si me lo permite, a lo largo de este programa, por falta de más tiempo, de más espacio, me gustaría citar algunas cosas donde la mayoría actúa de forma diferente a lo que Dios ordena. Y es que el enemigo de Dios ya conoce una especie como de receta secreta para que las cosas fallen. ¿En qué consiste su dichosa receta secreta? Ni siquiera es complicada. Es muy simple. Solamente convence a muchos de que procedan de forma diferente a lo que Dios quiere. Y con ese simple hecho ya es garantía de que va a fallar eso que se está haciendo de forma diferente. Pero también en este programa me gustaría hablarle sobre una cuestión histórica en cuanto a la fecha de la celebración de la Pascua judía. Misma fecha que quizá no sea tan importante hacerla de una forma tan exacta. Sin embargo, aunque no sea tan importante conocer la fecha tan exacta, sí es importante que usted y yo lo sepamos. Lo que sí quisiera dejar perfectamente claro es que las indicaciones que Dios nos da, esas sí debemos realizarlas de forma exacta. Le reitero, la invitación que siempre hago. Muchos de los temas tratados en estos programas están explicados con mucha mayor, después de forma exacta. Y le reitero, la invitación que siempre le hago. Muchos de los temas tratados en estos programas están explicados con mucho más detenimiento en los libros del paquete. Por eso, en un momento haré una reflexión importante sobre la fecha de muerte de Jesús, aunque su celebración no sea tan importante realizarla en una forma tan exacta. Y después le platicaré de otros casos donde allí sí debemos proceder de forma exacta. Muy bien, contador, en unos momentos continuamos, pero antes, ahora que nos está hablando de las cosas que se deben hacer de forma exacta, y como uno de los libros del paquete habla sobre cuestiones nutricionales, ¿por qué no nos habla un poco algo de la nutrición? ¿Y por qué debemos alimentarnos con productos naturales? El problema de la salud número 1 de nuestro país, el cual se manifiesta en toda esa catarata de enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, hipertensión arterial, triglicéridos altos, ceguera, daños renales, problemas digestivos, problemas de depresiones, disfunciones sexuales e infinidad de problemas, créame que detrás de esos está precisamente una forma de comer diferente a lo que Dios quiere. ¿Y dónde está lo que Dios quiere? En los alimentos naturales, ya que por eso precisamente Dios los puso alrededor de nosotros. Pero ¿qué cree? Aquí la culpa no la tiene tanto el consumidor, sino el productor de alimentos chatarra. ¿Por qué? Muchos industriales del alimento
en una forma como tramposa, descubrieron que sus chácharas, por llamarles de alguna forma, se venden más si son endulzadas, si son artificialmente endulzadas o añadidas de azúcares. Y si bien efectivamente al endulzarlas ellos ganan más, por otro lado, la población tiene unas consecuencias nefastas. Yo creo que tarde o temprano las autoridades sanitarias y legislativas tendrán que darse cuenta del asunto. Y es más, exhorto a las autoridades a que lo hagan. Créanos, señores, que esta alteración alimenticia puede llevarnos a la quiebra completa, tanto al sistema de salud nacional como en forma individual a cada uno de nuestros conciudadanos. De hecho, muchas personas se ven obligados a llevar una vida completamente miserable en estos momentos por esta causa. Al ciudadano le digo una cosa: mientras eso sucede, mientras las autoridades hacen algo, la ciudadanía no tiene otra alternativa que cuidarse por sí mismo. En uno de los libros del paquete, le aseguro que conocerá la forma de cuidarse de cada uno de nosotros. No se espere a caer en obesidad, en ceguera, en diabetes, en triglicéridos altos, en infinidad de problemas. Aprendamos todos a cuidarnos por nosotros mismos y a nuestra familia. Es cierto. Créanos que pueden evitarse muchas, pero muchos problemas. Contador, nos iba a contar primero sobre algo que no es, como importante celebrar de forma tan exacta, pero que es importante conocer. ¿Nos podría decir qué es? Con mucho gusto. Fíjate que en una ocasión estaba reflexionando sobre una frase citada en los Evangelios, donde dice que Jesús iba a permanecer como Jonás 3 días y 3 noches en la tierra. Y me dije a mí mismo, pues si el Señor fue crucificado y sepultado en un viernes, entonces fueron 2 noches lo que permaneció en el sepulcro. Y la palabra de Dios no puede ser modificada. ¿Cómo está eso? Me cuestionaba a mí mismo. Y cuando tengo una duda como esa, como que me quedo dándole vueltas al asunto. Pero lo más curioso es lo que le voy a contar. Cuando yo estaba con esa duda, un amigo mío que tengo, un judío, que se llama Jacobo, sin que yo lo llamara, un día viene a mi oficina y lo más sorprendente, como le digo, es que sin que yo le preguntara, me dice: Jesús no fue muerto en un viernes, sino que fue crucificado y sepultado en un día jueves. A raíz de eso me propuse profundizar en el asunto y le voy a contar lo que pude investigar. Mire usted, el día que fue muerto el Señor fue el día de la preparación, ya que el término ese, el día de la preparación, está claramente citado así, con todas sus letras, nada menos que en 3 de los 4 evangelios. Está citado en Mateo 27,62, en Marcos 15,42 y en Juan 19,42. Y en cada cita se refiere al día de la crucifixión y muerte de Jesús como el día de la preparación. Vea, por ejemplo, cómo se cita en Marcos 15,42, refiriéndose al momento en que Jesús fue sepultado. Allí en Marcos 15,42 dice a la letra lo siguiente, entre comillas: cuando llegó la noche, porque era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también
esperaba en el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Cerramos las comillas. Y por ciertos datos también en Lucas nos va a quedar perfectamente claro que Jesús fue sepultado en el día de la preparación. Y lo invito a que lo coteje. Ahora bien, ¿cuándo era el día de la preparación? Era justamente el día previo a la Pascua, el día donde, atención, se sacrificaba el Cordero Pascual. Y según su servidor, por eso precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue coincidente por completo con el día del sacrificio del Cordero Pascual. O sea, ese era el día de la preparación. Y recuerde lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Y por eso insisto, es precisamente esa fecha coincidente con el día de la preparación, el día de la preparación judía, cuando sacrificaban el Cordero Pascual. O sea que el día de la Pascua no fue el día en que murió Jesús, sino Jesús murió el día previo a la Pascua, porque el día de la preparación era el día anterior y la Pascua en ese año cayó efectivamente en un viernes. Ahora bien, ¿por qué podríamos deducir que fue al día siguiente? Mire, si nos vamos al día que Jesús fue crucificado, que según su servidor fue un jueves, notaremos que en el Evangelio de Juan 18,28 dice textualmente lo siguiente. Observe, entrecomillado. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, o sea los sacerdotes judíos, no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Cerramos las comillas. O sea, la cena de la Pascua se iba a comer ese mismo día en la tarde. Pero surge una importante pregunta. Entonces, ¿por qué Jesús ya había comido el día anterior? O sea, el miércoles la Pascua. Porque el pueblo judío tenía esa prerrogativa, tenía esa opción. Podía escoger entre las dos tardes. Mire usted, si abrimos el libro de Números 9,2, repito, Números 9,2, vamos a leer textualmente lo siguiente. Abrimos las comillas. Y los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de ese mes, entre las dos tardes. Cerramos las comillas. O sea, tenían la opción entre las dos tardes. Otra duda que puede surgir. ¿Por qué dice allí que en el 14º día? Porque la Pascua judía se celebra la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y como el ciclo lunar dura un poco más de 29 días, por eso la luna llena, o sea, la Pascua judía, cae exactamente a la mitad del ciclo lunar. Y por eso se menciona el 14º día. Pero, por esa razón, nos daremos cuenta que la Pascua judía no caerá siempre en el mismo día, sino dependerá de la primera luna después del equinoccio de primavera. Y en ese año concreto, en ese año en particular, cayó en un viernes. Pero otra posible duda. Entonces, si la Pascua judía cayó ese año el viernes, ¿por qué en el Evangelio de Juan se dice que ese día, el jueves, era el día de preparación o la parasheve, de acuerdo a algunas traducciones? Y habla claramente de que los sacerdotes judíos debían comer la Pascua el jueves en la noche, siendo
que la Pascua era al día siguiente, o sea, el viernes, por una razón muy sencilla, porque el día judío comienza diferente. El día judío comienza a partir de que se pone el sol y sale la primera estrella. O sea, de hecho, el viernes comenzó el jueves por la noche. Y probablemente muchos se confundieron, porque de acuerdo a la costumbre romana, no comienza al atardecer, sino a la medianoche. Por eso los judíos comieron la Pascua del viernes el jueves por la noche. Pero le voy a mostrar otra prueba contundente que prueba que Jesús fue crucificado y muerto en un jueves. Voy a leer para usted lo que dice en el Evangelio de Lucas 24, donde refiere a dos que iban camino de Emaús y se les empareja Jesús y les pregunta sobre lo que había acontecido. Y ellos contestan claramente: hoy hace 3 días que esto ha acontecido. En esa misma cita del camino a Emaús se dice que ese día era el primero de la semana. O sea, que era una especie como de domingo actual. Y si se hablara de un día anterior, hubiera sido el sábado, de 2 días sería el viernes, y de 3 días, como dice ahí, hoy hace 3 días que esto ha acontecido, entonces era el jueves. Por ello no tengo la menor duda, está clarísimo que Jesús fue muerto y sepultado en un jueves. Pero le reitero, el día de Pascua judía es movible porque depende de los ciclos lunares. Lo que quiero dejar muy claro es que hay cosas que no necesitan ser tan exactas. Lo que sí es extraordinariamente importante es que la palabra de Dios se haga en forma exacta. Si gustas, en unos momentos les platicaré sobre cosas verdaderamente importantes que no se hacen de forma exacta. Si gustas, en unos momentos les platicaré sobre cosas verdaderamente importantes que no se hacen de forma exacta. Oiga, qué interesante está esto de la exactitud y todo lo que nos está platicando en estos momentos, contador. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Anote los teléfonos del paquete porque regresamos. Bueno, pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Se lo repito. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir. Esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer
en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx, y la siguiente página es www.vida-medioVerdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote: www.vida-medioVerdadera.blogspot.mx. Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Contador, ¿podría citarnos otro caso que hable de la importancia de la exactitud? Ejemplos hay muchísimos, pero uno de los más importantes son las rutas que han establecido para llegar a Dios. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estableció un camino preciso, y tú recordarás aquella parte cuando en Juan 14,6, cuando dijo el Señor, entre comillas, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el Señor Jesucristo estableció un camino único y sencillo, que es el mismo Señor Jesucristo. Esta frase deja sin lugar a ningún tipo de duda que Él es el único camino. Ahora bien, ¿qué dijo Pedro? ¿Acaso Pedro dejó entrever la más ligera posibilidad de usar otro camino? Afortunadamente tenemos la Biblia, que dice las cosas de forma muy precisa y contundente. Si abrimos el libro de los Hechos 4,11, veremos las palabras expuestas por San Pedro y veremos que conllevan un paralelismo o congruencia total y exacta con lo que dijo el Señor Jesucristo. Le leo lo que está citado en Hechos 4,11, entre comillas. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, bajo el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. O sea, mi estimado radioescucha, San Pedro tampoco deja entrever la más mínima posibilidad de algún intercesor, abogado, abogada, mediador o algo parecido, porque dice que no hay bajo el cielo otro nombre bajo el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Ahora, veamos lo que dice San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, y lo invito a que escuche lo que dice en la primera carta de San Pablo a Timoteo 2,5, entrecomillado, dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cerramos las comillas. Cotéjelo, por favor. Está, le repito, en la primera de Timoteo 2,5. Esta carta de Pablo también es especialmente importante, dado que es una carta pastoral. O sea que es una carta dirigida hacia los guías, ministros o pastores de una congregación. Y lo que destaca de todo este texto es que también hay una concordancia o una exactitud completa con lo expresado por Jesucristo, por Pedro y por todos los apóstoles, en el sentido de que solo hay un camino,
Pero lo invito a que analicemos lo que dice San Juan. Lo invito a que escuche lo que dice en la primera carta de Juan 2,1. Y le pido que lo coteje, por favor, en cualquier Biblia. Recuerde, está en la primera de Juan 2,1. Dice así, entrecomillado: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cerramos las comillas. Este testimonio del apóstol y evangelista Juan es especialmente importante. ¿Por qué? Recordará usted que Juan era no solamente muy allegado a María, ya que Jesús se la encargó desde la misma cruz cuando le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento él la recibió en su casa. Cerramos las comillas. ¿Dónde está esto? Esto está descrito en el Evangelio del mismísimo Juan en 19,26. Y lo invito a que lo coteje. Juan 19,26. O sea, Juan convivió mucho tiempo con María, la madre de Jesús. Y el propio Juan es quien mejor que nadie pudo haber sugerido o recomendado que María fuese una especie de intercesora o mediadora. Pero observe, Juan siempre dijo que el camino era solamente Jesús. Invito muy respetuosamente a cualquiera que pueda encontrar la más leve insinuación a algún posible intercesor o mediador. Y como no lo va a encontrar, eso significa que no hay otros caminos aparte de Jesucristo. Jesucristo es el único camino. La persona que sugiera otra cosa, se lo digo con todo respeto, eso no es congruente ni con los evangelios ni con la orden de Dios. Al principio de este programa le decía que hay cosas que podrían no ser realizadas de forma exacta, pero eso se refiere a algunas cosas entre los humanos, pero lo expresado por Dios, eso debe ser realizado de forma exacta y precisa. Y ya solamente les pongo un caso, uno de la vida cotidiana y otro de la Biblia. Le ponía el ejemplo de una obra en construcción. Imagínese que el arquitecto dice que una columna debe ser colocada en determinado sitio, ya que los pisos superiores van a recibir mucha carga en ese punto. Y si de pronto a alguien se le ocurre que no debemos ser tan exagerados, o vaya usted a saber qué le podrá decir, y que se va a colocar esa columna en otro sitio, ¿qué le diría usted a esa persona? ¿Qué podría pasar con el edificio completo? Pues, ¿qué cree? En el caso de la invención de supuestos intercesores, fíjese que he platicado con algunas personas que dicen, sí, efectivamente, Jesucristo es el camino, pero Dios perfectamente tiene el poder para haber puesto a tal o cual santo o santa o tal intercesor para que llegaran a Él. Pues sí, sí pudo, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, es por alguna razón. Y como en el ejemplo del edificio, la persona que pretendiera que colocásemos las columnas de otra forma, es como si me dijera, el arquitecto pudo haber colocado las columnas de otra forma. ¿Qué le diría a usted? Pues sí, sí pudo, pero no lo hizo. Y para eso nos dejó los planos. Mira, léelos, aquí están. Vea este otro ejemplo. Adán y Eva pudieron haber dicho, pues Dios es muy poderoso y Él pudo
habernos permitido que comiésemos del fruto ese. ¿Qué le diría a usted? Pues sí se pudo, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, es por algo. Extiendo mi más sincera y cordial invitación a las personas que nos escuchan a que le demos mucha mayor importancia a las órdenes del Señor, ya que tienen que realizarse de manera exacta por nuestro propio bien. Créame que por algo el mundo está como está, porque el enemigo de Dios y del hombre plantó infinidad de trampas por todos lados, y ese enemigo ya conoce una especie de receta secreta, entre comillas, para que las cosas fallen. ¿Cuál es esa receta? Es muy simple y muy sencilla. Solo induce a que las cosas se hagan de manera diferente a lo que Dios quiere. Pero si otros proceden así, usted y yo lo invito a que no lo hagamos. Señor Jesucristo, te pedimos que nos permitas que seamos lo suficientemente obedientes contigo para hacer las cosas exactamente como tú lo quieres. Porque cuando no lo hacemos así, es cuando tropezamos, es cuando nos metemos en problemas. Y la solución para nuestro mundo, nuestro país y para nosotros mismos está precisamente en hacer las cosas de manera precisa como tú lo quieres. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias a usted también, mi estimado radioescucha. Le mando un abrazo. Pues muy cierto, contador. Hay muchas cosas y sobre todo lo que Dios indica que se debe realizar de forma muy precisa. Le recuerdo que todos estos temas del programa los puede encontrar de forma mucho más amplia en los libros del paquete. Muchas gracias y lo esperamos en el siguiente programa. Bueno, pues le quiero pedir de favor que tenga a la mano lápiz, pluma, papel, agenda, radiograbadora, algo donde usted pueda anotar las páginas de los mejores consejos culturales, donde usted podrá escuchar este mensaje y otros mensajes más, así como la lectura de los libros del contador Juan Manuel Ochoa Torres. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Bueno, aquí despacito se lo digo. www.juanmanuelot.blogspot.mx. Se lo repito. www.juanmanuelochoat.blogspot.mx. Esa es una de nuestras páginas. Y otra página que usted también puede, pues ver, enseñar, practicar, difundir, esta es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx. Estas son las páginas del programa Los Mejores Consejos Culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Qué puede ver en estas páginas? Bueno, un sinfín de cosas, escucharlos, este mensaje que está muy interesante, muchos mensajes más, ver los libros de los mejores consejos culturales del contador Juan Manuel Ochoa, La religión secuestrada, La trampa perfecta, bueno, muchísimos libros que usted puede ahí leer en la comodidad de su hogar y también poderlos compartir y difundir estas páginas del contador Juan Manuel Ochoa Torres. Repito rápidamente las páginas: www.juanmanuelochoat.blogspot.mx y la siguiente página es www.vida-verdadera.blogspot.mx. Recuerde, anote, www.vida-verdadera.blogspot.mx.
Aquí se las dejo, por favor difúndalas, pero sobre todo usted conozca estas páginas y bueno, pues sea una persona más feliz y sobre todo, bueno, pues siga la palabra del Señor. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.